una joven de 19 años salió de su casa con la intención de viajar y nunca regresó. Horas después, fue retenida contra su voluntad, despojada de sus pertenencias y llevada a un domicilio donde varias personas participaron en su agresión. De acuerdo con la investigación, se resistió, y esa decisión marcó el desenlace. Fue asfixiada y atacada repetidamente, incluso después de haber muerto. Días más tarde, su cuerpo apareció abandonado en una zona apartada, mientras una de las personas que estuvo con ella lograba sobrevivir para contar lo ocurrido. No fue un hecho aislado ni un impulso. Fue una acción sostenida, en grupo, donde nadie intervino para detenerlo. Si quieres saber todo lo que pasó, quédate hasta el final de este video. El caso de Angie Michelle Vera. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Guillermo, y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. La mañana del 13 de julio de 2020, en una zona cercana al volcán ubicada en el municipio de San Nicolás de los Ranchos, Puebla, autoridades realizaron un hallazgo inquietante. En un paraje apartado, a unos 40 minutos de San Andrés Cholula, fue localizado el cuerpo sin vida de una joven mujer. Su estado evidenciaba que no se trataba de una muerte accidental. Junto al cuerpo, los investigadores encontraron otros restos humanos que, por sus características, parecían corresponder también a una mujer. Sin embargo, en ese momento, no fue posible identificar plenamente a quién pertenecían, lo que abrió una segunda línea de incertidumbre dentro de la escena. Mientras las autoridades trabajaban para esclarecer la identidad de la joven hallada en las faldas del volcán, en otro punto del estado de Puebla, comenzaba a crecer la preocupación por la desaparición de una chica de 19 años. Su familia llevaba días sin saber de ella. Se trataba de Angie Michelle Vera Estrada. Era una joven originaria de la Ciudad de México y desde temprana edad mostró una personalidad fuerte, con opiniones firmes y una clara disposición a expresar lo que consideraba injusto. En busca de independencia, decidió mudarse a San Andrés Cholula, donde compartía vivienda con una adolescente llamada Jazmín Hernández Mota. Este cambio representaba para Angie una nueva etapa, lejos de su núcleo familiar, en la que podía tomar sus propias decisiones y construir su vida bajo sus propios términos. Quienes la conocieron la describen como una joven alegre, sociable y cuidadosa con su imagen. Disfrutaba salir, arreglarse y compartir tiempo con amistades, además de mantener relaciones sentimentales, algunas con hombres mayores que ella. Sin embargo, más allá de su vida social, Angie también mostraba un fuerte compromiso con causas sociales. Era particularmente activa en la defensa de los derechos de las mujeres, participaba en manifestaciones y utilizaba sus redes sociales como plataforma para denunciar la violencia de género en México. En sus publicaciones expresaba temor por la inseguridad que enfrentaban las mujeres, señalando que cualquiera podía convertirse en víctima en cualquier momento. Ese temor no era infundado. El contexto del país, y especialmente del estado de Puebla, estaba marcado por altos índices de violencia, incluyendo feminicidios y otros delitos. Angie era consciente de esa realidad, pero aún así continuaba con su vida, intentando equilibrar su independencia con la precaución que la situación exigía. El domingo 12 de julio de 2020, Angie salió de la vivienda que compartía con Jazmín alrededor de las 7 de la mañana. Según lo que se sabía en ese momento, ambas se dirigirían hacia Acapulco para encontrarse con otros amigos, en lo que parecía ser un plan común entre jóvenes de su edad. Sin embargo, ese viaje nunca se concretó como se había previsto. A lo largo de ese día, el paradero de ambas comenzó a volverse incierto.
Aunque inicialmente no había motivos inmediatos de alarma, el paso de las horas sin noticias claras comenzaría a generar inquietud entre sus cercanos. Ese mismo día, Angie mantuvo contacto con su madre, Marisol Estrada, a través de mensajes de WhatsApp. Fue una comunicación aparentemente normal, sin señales evidentes de peligro. No obstante, los registros indicarían más tarde que su última conexión en la plataforma ocurrió el lunes 13 de julio, marcando el último rastro digital de la joven. Con el paso del tiempo, lo que había comenzado como un viaje planeado empezó a transformarse en una ausencia inexplicable. Nadie imaginaba aún la gravedad de lo que realmente había ocurrido durante esas horas. Tras el último contacto con Angie, el silencio comenzó a generar preocupación en su entorno cercano. Su madre, al notar que no lograba comunicarse nuevamente con ella, inició por cuenta propia una búsqueda entre sus conocidos. Llamó a amigos y contactos frecuentes de su hija con la esperanza de obtener alguna pista sobre su paradero. Las respuestas fueron desalentadoras. Nadie parecía haber tenido contacto reciente con Angie ni con Jazmín. La incertidumbre crecía con cada intento fallido de ubicarla, y lo que en un inicio pudo parecer una simple falta de comunicación, comenzó a tomar un tono más alarmante. En medio de esa preocupación, surgió una información clave. Un conocido le indicó a Marisol que una amiga había visto a las dos jóvenes en la zona de antros de San Andrés Cholula. Según ese testimonio, no estaban solas, sino acompañadas por dos hombres cuya identidad no pudo ser determinada en ese momento. Este dato, aunque aún impreciso, marcó el último avistamiento conocido de Angie. A partir de ahí, su rastro se desvanecía por completo, dejando a su familia en un estado de angustia creciente y sin respuestas claras sobre lo ocurrido. El paso de los días sin noticias llevó a la familia a tomar una decisión inevitable. El jueves 16 de julio, 4 días después de la desaparición, se presentó la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Puebla. Con la denuncia oficial, se activaron los protocolos de búsqueda, aunque el tiempo transcurrido ya representaba un factor crítico. Paralelamente, familiares y amigos iniciaron una campaña en redes sociales, difundiendo imágenes de Angie junto con información relevante, con la esperanza de que alguien pudiera aportar datos sobre su ubicación. A pesar de los esfuerzos, la incertidumbre seguía dominando el caso. No había indicios concretos sobre su paradero ni sobre las circunstancias en las que había desaparecido. Sin embargo, ese mismo día, mientras la denuncia comenzaba a tomar curso institucional, las autoridades ya contaban con un elemento que cambiaría por completo la dirección de la investigación. Un día después de formalizada la denuncia, el viernes 17 de julio, las autoridades contactaron a la familia de Angie con una noticia devastadora. Les informaron que el cuerpo encontrado días antes, el 13 de julio en San Nicolás de los Ranchos, coincidía con las características físicas de la joven. Tras los procedimientos correspondientes, se confirmó oficialmente que los restos pertenecían a Angie Michelle Vera Estrada. La incertidumbre sobre su paradero se transformaba así en una dolorosa certeza. Los análisis forenses determinaron que la causa de la muerte había sido asfixia. Además, el cuerpo presentaba múltiples heridas provocadas con un objeto punzocortante, infligidas posteriormente al fallecimiento, lo que evidenciaba un nivel adicional de violencia ejercida sobre la víctima. En la misma escena donde fue encontrado el cuerpo, las autoridades también hallaron otros restos humanos que se presumían femeninos. Debido a la imposibilidad de identificarlos en ese momento, surgió la hipótesis de que podrían pertenecer a Jazmín. Sin embargo, al no poder confirmarlo, la investigación continuó bajo la suposición de que la adolescente seguía con vida, intensificando su búsqueda. Este punto marcó un giro definitivo en el caso. Ya no se trataba de una desaparición, sino de un homicidio que comenzaba a revelar su complejidad. El 18 de julio, 6 días después de la desaparición de Angie, ocurrió un hecho que cambiaría por completo el rumbo de la investigación. Jazmín, la adolescente que había salido con ella el día de los hechos, logró comunicarse con Marisol. Su voz, cargada de miedo, pedía ayuda urgente. La joven explicó que se encontraba sola en el mercado Hidalgo y que había presenciado todo lo ocurrido.
Según su relato, Angie había sido atacada mortalmente frente a sus ojos. Sin embargo, en ese primer momento aseguró no conocer la identidad de las personas responsables, lo que mantenía aún abiertas múltiples interrogantes. De inmediato, la fiscalía envió agentes al lugar para resguardarla y trasladarla a declarar. Su testimonio se convirtió en la pieza clave para comenzar a reconstruir lo sucedido en las horas previas al crimen. A partir de sus palabras, la investigación dejó de basarse únicamente en indicios para comenzar a tomar forma concreta. Fue entonces cuando se estableció que ambas jóvenes habían sido privadas de su libertad y llevadas contra su voluntad a una vivienda en San Andrés Cholula. Allí, los agresores intentaron despojarlas de sus pertenencias, particularmente de sus teléfonos celulares. Angie se resistió, y esa decisión marcaría el desenlace fatal. Con la información aportada por Jazmín, las autoridades lograron avanzar rápidamente en la identificación de los involucrados. Lo que inicialmente parecía un hecho aislado, comenzó a revelar una estructura más compleja, con múltiples participantes. Las investigaciones permitieron identificar a 8 personas vinculadas con el crimen, 4 hombres y 4 mujeres. Entre ellos se encontraban Lorenzo, conocido como El Toño, Brandon, Fernando e Iván, este último de 28 años, de origen argentino y expareja de Angie. La participación de Iván introdujo un elemento determinante en la investigación. Según las indagaciones, habría tenido un papel activo en la planificación del ataque, presuntamente contratando a una de las implicadas para agredir a la joven. Junto a ellos, también fueron señaladas Alejandra, María Fernanda, Samantha y Guadalupe, apodada La China, quien habría ejercido violencia directa contra la víctima. Este grupo, con antecedentes relacionados con actividades ilícitas como el narcomenudeo, evidenciaba que Angie no había sido víctima de un acto espontáneo, sino de una agresión en la que participaron varias personas con distintos niveles de implicación. Tras reunir los elementos suficientes, la Fiscalía emitió órdenes de aprehensión contra los 8 implicados. Las detenciones se realizaron con éxito y todos fueron puestos bajo prisión preventiva en el penal de San Pedro Cholula, mientras avanzaba el proceso judicial. Sin embargo, el caso pronto generó controversia. La familia de Angie insistía en que se trataba de un feminicidio, especialmente por la participación de su expareja en los hechos. No obstante, la Fiscalía decidió tipificar el caso como homicidio calificado, argumentando que los implicados tenían vínculos con delitos relacionados al narcomenudeo y que el crimen no respondía a razones de género. Esta decisión marcó un punto de tensión tanto para los familiares como para colectivos feministas, quienes consideraban que la clasificación del delito minimizaba el contexto de violencia en el que ocurrió el crimen. En medio de este panorama, el caso trascendió el ámbito judicial y llegó a las calles. Diversos grupos de mujeres organizaron manifestaciones exigiendo justicia para Angie y para otras víctimas de violencia, visibilizando una problemática mucho más amplia en la sociedad. Con el avance del proceso judicial, comenzaron a surgir decisiones que marcarían el desenlace del caso. Durante las audiencias, algunos de los implicados intentaron modificar sus medidas cautelares para enfrentar el proceso en libertad, lo que generó una fuerte reacción tanto de la familia de Angie como de colectivos sociales. En diciembre de 2022 se llevó a cabo una audiencia clave donde se revisaron estas solicitudes. Mientras algunos de los acusados buscaban abandonar la prisión preventiva, familiares de la víctima y grupos feministas se manifestaban en las afueras del tribunal. No era solo por Angie. Sus rostros en pancartas, junto a otras mujeres, reflejaban una exigencia colectiva de justicia en un contexto donde los casos similares se acumulaban. Meses después, en marzo de 2023, el juez determinó que no existían pruebas suficientes para acreditar la participación de 4 de las mujeres acusadas, por lo que fueron declaradas inocentes y liberadas completamente. Esta decisión generó inconformidad entre quienes consideraban que no se había esclarecido completamente la responsabilidad de todos los involucrados. En contraste, el 10 de abril de 2023, los 4 hombres implicados fueron encontrados culpables del crimen. Cada uno recibió una condena de 26 años de prisión, además de la obligación de pagar una indemnización a la familia de Angie. Sin embargo,
La pena impuesta estuvo marcada por una decisión clave. El caso fue tratado como homicidio calificado y no como feminicidio, lo que redujo considerablemente el rango de castigo posible. El caso de Angie Vera no solo expone la brutalidad de un crimen cometido en grupo, sino también una realidad más incómoda. El peligro no siempre viene de desconocidos, y la violencia puede gestarse en entornos donde debería existir confianza. La forma en la que fue atacada, rodeada y sin posibilidad de defensa habla de una deshumanización difícil de ignorar. Pero también deja una deuda clara en la forma en que se imparte justicia. A pesar de la participación de su expareja y de los elementos que rodearon el crimen, el caso fue tratado como homicidio calificado. Esta decisión no solo impactó en las condenas, sino que abrió una discusión inevitable sobre si realmente se está reconociendo la dimensión de la violencia que enfrentan muchas mujeres. Las liberaciones parciales y la falta de pruebas contra algunas de las implicadas dejaron una sensación incompleta. Para muchos, la justicia llegó, pero no de forma total. Y eso, en casos como este, también pesa. Lo más inquietante es que Angie ya había hablado de todo esto antes de morir. En sus redes sociales expresó el miedo constante de ser mujer en un entorno violento, el temor de no volver a ver a sus seres queridos. Y dejó una frase que hoy resuena con más fuerza que nunca, que, si algún día le tocaba a ella, quería ser la última. ¿Crees que este caso debió ser tratado como feminicidio? ¿La condena realmente hace justicia a lo ocurrido? ¿Hasta cuándo estas historias seguirán repitiéndose? Te leo en los comentarios. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.